Hola, Hola. hola, hola, bienvenidos a todos. Hoy estamos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con nuestro programa Yo Soy un Testimonio y hoy nos acompaña una persona muy especial, Jorge Arreaga. Él es paciente con epilepsia, vive en Ecuador y hoy nos va a contar su historia, ¿cierto? Todos tenemos una historia que contar. A todos nos pasan cosas con este diagnóstico y seguramente con todos los diagnósticos que pueden haber, pero digamos que la idea de este programa y la idea y la finalidad es mostrar eso que, cómo llevamos, ¿cierto?, una vida y los aprendizajes. Jorge, bienvenido. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Un Bueno, gusto. Jorge, Gracias por tenerme aquí. Cuéntanos cómo comenzaron tus crisis, a qué edad comenzaron, cómo fue esa historia. Bueno, yo aparentemente una niñez, una adolescencia normal, sin ningún problema. Mi papá falleció cuando yo tenía 14 años y a mí comenzaron las crisis. Yo comencé a andar con amigos, anduve en grupos de amigos, salía bastante. Y a partir de los 20 años, en una salida con unos amigos, estando en la calle, molestando, andando de centro comercial en centro comercial, un día me desmayé en la calle. Mis amigos vieron eso, me llevaron, llamaron a mi mamá, me llevaron a una clínica y no sabíamos cómo describir eso, qué era lo que pasaba. Fue la primera síntoma o primera advertencia de esto. Y no sabíamos cómo manejarlo a esa edad, o sea, bien difícil y bien raro, no había sabido cómo explicarlo. Y más, yo ya estaba en una edad donde andaba en grupos, me gustaba poder estar con mis amigos y todo eso, y ver esto que sea algo como limitante para poder salir la próxima vez, para poder ir a una fiesta y todo eso, o sea, sí fue bien preocupante. A nivel social y a nivel anímico, de todo. Uh-huh. Hola. Estabas como en la adolescencia, como en esa edad donde todavía queremos salir, tenemos que mucho por explorar, por decirlo así. Entonces es una edad muy compleja porque no era la niñez, ¿cierto? Pero tampoco la adultez, es esa edad que aún es más compleja. ¿Qué tipo de crisis tenías o tienes? O, no sé, ¿cómo empezaron allí? ¿Sabes que no puedo definir, no he podido definir y con todo el tiempo que he tenido, no he podido definir y no me han dado un diagnóstico establecido? O sea, luego de eso me hice una serie de exámenes, electroencefalogramas, resonancia magnética, y los doctores, estuve por más de 5 doctores al principio y no me sabían describir cuál era el motivo, no sabían cuál era la causa. Me dice, bueno, es una de los casos que no podemos ver una lesión, no podemos identificar un problema que cause que se encadene en esto, pero tienes las crisis convulsivas, o sea, y era Claro. medio extraño y nunca pude establecer, siempre busqué explicaciones, pero los doctores no me las podían dar. ¿Cómo fue ese, como digamos, el impacto y las emociones que causaron en ti y en tu familia, obviamente, cuando les dan el diagnóstico de epilepsia? O sea, ¿cómo fue la reacción tuya, de tus padres? ¿Tienes hermanos? Claro, yo tengo una hermana menor que yo, con 4 años menor que yo, y creo que es de todos los padres, ¿no? Mi mamá cuidarme mucho, ¿sabes qué, hijo? No puedes hacer esto, él no,
tienes que cuidarte, tomar los medicamentos, no puedes salir. Y bueno, a nivel familiar, eso, ¿no? Y mis tíos, mis familiares también, hoy está enfermito, hay que tener cuidado, ya no lo pueden invitar a tal lado, ya no puede salir a tal lado, o sea, verlo como así como bastante limitante, incluso en el aspecto social, mis amigos, o sea, ya yo les decía a mis amigos para salir a ir a algún lado, como que tenían un poco de miedo de, ¿sabes qué? No podemos ir, pero tal vez no está bien que vayas tú. No me lo decían, pero yo lo entendía. Claro. Yo lo A entendía, mí, ¿no? O sea, o si vamos a una fiesta, vámonos a una fiesta, pero no le digamos a Jorge. Dejémosle a Jorge que se quede porque es un problema, después le pasa algo o alguna cuestión. ya. Sí, una serie de situaciones. Podríamos decir que hubo una sobreprotección, que te sentiste en algún momento sobreprotegido por tu familia. Exageradamente, sí. Ok. ¿Y tú crees que esa sobreprotección de alguna manera afectó tu vida? O sea, no sé, te llenó de temores, de inseguridades, o simplemente fue un momento y pasó de largo. No, no lo alimentó, pero tal vez no tuve quien me guiara realmente por esa situación, porque era algo una condición que casi no se escuchaba y de la que no se hablaba y de la que no se tiene mucha respuesta. Yo recuerdo que cuando me llevaron donde un psicólogo eh, del hospital militar, él me preguntaba, me dice, Jorge, ¿tú consumes droga? Yo me reía y le digo, no, se fuma marihuana. Le digo, no, doctor. Él me dice, si quiere fumamos. Ah, quiere fumar conmigo. Me dice, pero, y yo veía que él trataba de sacarme algo, o sea, que sea sincero, pero no Información. entendía yo, sí, no entendía yo qué era lo que quería, o sea, yo trataba por mi beneficio, trataba de ser lo más sincero posible, ¿no? Pero a veces no entendían los doctores, a veces no encajaba mucho con eso ahí. Ajá. ¿Cómo crees? ¿Tú estudiaste, terminaste tu colegio, hiciste un estudio? Cuéntanos un poquito de eso. A ver, me lo detectaron a mí cuando yo estaba, ya había salido. Sí, yo fui un poco inquieto, bien inquieto. Desde cuarto curso, quinto curso, sexto curso, para la educación superior me mandaron a un internado, el Colegio Adventista del Ecuador. Estuve en ese internado en Santo Domingo de los Colorados, como a 5 horas de aquí de Guayaquil, en una parte del campo. Me ayudó bastante conocer gente, despejarme un poco, estar en un ambiente de campo, y eso me ayudó bastante. Pero ahí terminé mi educación de análisis de programación de sistemas. Ahí hice 2 años de educación superior. De ahí regresé acá a Guayaquil, estudié en la SPOL, en la Escuela Politécnica, estudié como 3 o 4 semestres de análisis de soporte de microcomputadoras, también algo que tenía que ver con sistemas. Pero siempre fui un poco inquieto. Ok, y cuando estudiabas te daban las crisis, pues, o sea, todavía te daban crisis. Sí, sí. Un par de veces tuve crisis delante de compañeros, sí, un par de ¿Y cómo veces. manejaste esa situación? Porque obviamente no es cómodo y de pronto hay personas que desisten de estudiar porque es algo que hemos notado, pues porque el hecho de que a uno le dé la crisis en público, el manejo, todo eso, ¿cómo empezaste a manejar eso? Yo creo que yo creo que las primeras crisis sí me afectaron hasta el punto de deprimirme un poco. Las primeras, ya después, ya yo mismo no le tomaba asunto a lo que sucedía. O sea, ya fue como una forma de vivir, de tener que tratar de vivir con esto. O sea, o esto me come o yo lo como. O sea, tratar de ver cómo es eso. Porque si no voy a vivir deprimido, voy a quedarme sin hacer muchas cosas. Tenía que elegir.
¿qué hago? ¿Qué hago frente a esto? Mi papá, mi mamá no va a estar conmigo siempre. Sí. ¿Cómo manejó tu familia, tu entorno, tus amigos cuando obviamente ya hay un diagnóstico, pues hay un nivel de aceptación? O sea, esto es lo que hay, nos tenemos que acomodar a esto y manejarlo. Ellos empezaron a apoyarte, tú piensas que tuviste un círculo de apoyo. Sí, siempre, siempre. Mi mamá, mi hermana, siempre estuvieron ahí. Igual mi esposa, siempre. Mis hijos, siempre. O sea, es algo como, ya sabemos cómo lo maneja papá, ya sabemos cómo lo maneja él, las crisis, sabemos cómo sobrellevarlo. O sea, Ok, y, sí. Tuviste que hacer después, algunos ajustes en tu vida diaria, pues porque obviamente tomamos muchos medicamentos, algunos dan sueño, hay que ser organizados, no sé, hay gente que dice, no, o sea, yo le pongo alarma al celular porque de pronto se me olvida. ¿Hiciste algunos ajustes o realmente no tuviste que hacerlos? sí, compré como 50 pastilleros donde hasta ahora me cuesta el poner las pastillas y el tomármelas, hasta ahora. O sea, después de 27 años casi, todavía me cuesta. Y a veces me olvido, a veces me acuerdo, todavía me cuesta. Sí. Y sé que igual los efectos secundarios, que tal vez el cambio de temperamento se mezclaron con mi propio temperamento, porque soy un poco explosivo, un poco medio amargado, y a veces le echo la culpa tal vez a los medicamentos también de, mi, de mi genio, de mi carácter. Eh, ¿tú, se- eh, ¿Tú sientes que te has limitado o que te limitaste para hacer algunas actividades en tu vida? No, no, para Hiciste nada. deportes, o sea, no te limitaste porque, o sea, sabemos que hay unos deportes extremos que no son muy recomendables, pero pues obviamente hacer ejercicio y eso pues sí está muy recomendado. Hay personas que dicen, no, yo nunca aprendí a, no sé, a patinar o ese tipo de cosas porque me daba miedo, nunca aprendí a nadar, cuando tenemos muchos casos de no, pues qué miedo que le diera una crisis en el agua. ¿Tú hiciste Mira, una vida normal? yo tengo una anécdota que que ahora Claro, claro. me he recordado de cuando yo me iba a casar. Mi suegro no sabía que yo tenía epilepsia, no Mm, sabía. Y el día sí. anterior que estábamos organizando el evento, que estábamos arreglando las cosas, estaba yo tan estresado que estaba con él organizando las sillas, arreglando el lugar, me da una crisis frente a él. Mi suegro pensaba que me estaba muriendo, qué me pasaba, no sabía. Bueno, se comunicó con mi familia le dijo que ajá, yo tengo la foto de mi matrimonio con un golpe aquí, así rojo, con una marca así, la foto de que estamos partiendo el pastel con mi esposa, con una marca Ay, aquí. Dios mío. ¿Y cómo no se habían enterado? Porque nunca habías contado nada. Nunca, bueno, tal vez eso tengo de malo, nunca me gusta, no me gusta conversar eso, o sea, o sentirme a la final de que yo puedo tener una limitante para algo. Hay personas que Okay. trabajan conmigo hasta la fecha o que me conocen ya desde hace muchos años que no saben que tengo esta situación. Ok, listo. Eh, ¿Cómo fue, por ejemplo, en algún momento te has sentido como estigmatizado? Porque a veces, muchas veces esta condición da para estigmas, para bullying, precisamente por lo que tú decías, nunca hablan de ella, no se conoce, la gente no tiene orientación, hay muchos mitos sobre la epilepsia y entonces empiezan todos esos mitos a jugar en contra de uno, Claro. porque empieza la gente a decir, no, es que eso es algo demoníaco, que lo hicieron brujería, bueno, seguramente muchas cosas más y más en países latinoamericanos, pues porque de pronto en Europa puede ser diferente, pero de pronto en América Latina todavía hay muchas cosas eh, donde la educación, ¿cierto? No es la misma. No quiere decir que sea mala, no, pero sí hay muchos mitos. De alguna manera te pasó algo que dijera sí, ve, entré y me dijeron que, no sé, estaba poseído, algo así. Yo creo que varias veces, porque yo escucho rock desde que estaba en el colegio.
Yo creo que varias veces por parte de mi mamá o de algunos amigos la cuestión de que esa música así me hizo daño o algo así, pero bueno, fue mito y tal vez algo que sí tenía hasta años atrás era la cuestión de manejar. Hasta yo tenía dudas de si yo estaba apto para poder conducir un vehículo, porque ya era ponerme, o sea, poner en riesgo tal vez mi vida y la vida de otras personas con las que yo iba a andar y todo eso. O sea, para mí fue algo que sí estaba, no me decidía, o decir, sí puedo tener mi carro, a veces me decían, no, mejor que no, que cuídate, que esto, que lo de acá. Pero gracias a Dios llevo 3 años, 4 años conduciendo con mi propio carro. Hemos viajado con mi familia para muchos lados y gracias a Dios es algo que he podido vencer. Cuestiones de muchas cosas que he querido hacer también, viajes o como tú decías, deportes extremos, una que otra cosa. No me limito en nada por algo que quiera hacer. ¿Qué tan común es o hablar en Ecuador del tema de epilepsia? O sea, ¿existen asociaciones allá que ustedes digan, es que existe una fundación donde yo me apoyo? ¿Es algo común allá o es muy difícil encontrar este tipo de cosas allá? Es muy difícil, es muy complicado. Incluso hubo un tiempo que hubo un problema entre Ecuador y México. Y México es uno de los distribuidores farmacéuticos para el laboratorio Pfizer, si no me equivoco, de una de las pastillas más consumidas acá, la Epamin, fenitoína sódica. Y Sí, no había distribución de México para acá, para Ecuador, de Epamin. ¿A quién nosotros nos podíamos quejar? ¿A qué ministerio de salud o a qué ministerio podíamos decirle, saben qué, oiga, están afectando a un grupo, a un grupo? Tal vez no sí, éramos claro. solamente nosotros, tal vez era otro grupo también por medicamentos que no habían para acá. Yo he buscado, personalmente yo he buscado grupos, fundaciones y no es común aquí. No es común, todavía es un tabú, no se Sí. habla mucho acerca de la epilepsia. Si no se habla de la epilepsia, menos se habla del SUDEP, que es la muerte súbita, porque eso tampoco se habla, eso, mejor dicho, eso ahí sí es un tabú completamente. Cuéntame, cuando conociste a tu esposa, eh, ¿tú le contaste esto, ella cómo lo tomó, o pues no sé, ¿tú crees que esta condición te limitó, por ejemplo, a tener esas relaciones? Porque muchas personas dicen, no, yo no soy capaz, no puedo, me dio miedo, o sea, desarrollar una vida normal, ¿cierto? Entonces se cohíben, son personas muy solitarias, demasiado solitarias. No sé, ¿cómo fue tu experiencia ahí? ¿Y tus hijos saben de tus crisis? ¿Les ha tocado ayudarte? ¿Cómo has manejado eso a nivel interno? Sí, sabes que no recuerdo realmente cómo fue con mi esposa, pero yo creo que igual que como, como todos, o sea, me presenté normal hasta que ella vio alguna situación y tocó conversarle. Pero ahora, de un tiempo atrás, hace varios años, tengo solamente crisis nocturnas y ha sido bien espaciadas y tal vez unas 2 o 3 al año, tal vez. Este año, por ejemplo, les conversaba que el día viernes a sábado tuvo una crisis nocturna, la primera de este año. Y a veces me pasa por olvidarme de las pastillas, por olvidarme de estar ahí pendiente. A veces me tomo muy personal a que no le paro mucha bola a eso, porque a veces lo dejo hasta de lado, o sea, hasta me olvido por las actividades que tengo que hacer, pero es importante el tomar los medicamentos. Mis hijos, claro, la primera vez que yo me di cuenta que ellos estuvieron frente al papá y tuvo una crisis, para mí fue difícil, para mí fue duro. Pero ellos han sabido cómo manejarlo o cómo llevarlo. O sea, para no sentirme mal yo, creo que lo han sabido cómo manejarlo y cómo llevarlo. Y sí, mi esposa de la misma manera.
Te digo Y que eso es muy importante. Eso es muy importante porque, por ejemplo, muchas personas pueden estar viviendo, bueno, lo que tú vives, ¿cierto? Y sabemos que la epilepsia se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, no necesariamente ni en la niñez, ni en la, sino ya cuando estás casado y con hijos, y aprender a manejar eso en familia es importante, ¿cierto? Porque de pronto mamá y papá es una relación, hermanos es otra, pero ya cuando tú creas tu familia también es otra relación muy diferente. Y que ellos se empoderen del tema y sepan qué hacer es muy importante, ¿cierto? Porque no sabes en qué momento te va a dar, tú estás muy controlado y maravilloso pues que no tengas tantas crisis, pero tú no sabes en qué momento va a pasar, ¿cierto? correcto. Y es muy importante también como a ayudar a las personas a decir, bueno, es que cuando le dé una crisis usted debe hacer esto, 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 ¿cierto? Como unos primeros auxilios, porque es lo básico. Obviamente sabemos que en las clínicas van a hacer lo que se debe hacer, pero hay cosas que debemos aprender desde casa porque es necesario. Entonces, mira que esa relación, que tus hijos sepan qué hacer contigo, que lo sepan manejar, es muy bueno, ¿cierto? Sí, ¿Qué ha sí. sido como lo más difícil que tú digas? Esto fue lo más difícil que he tenido que vivir con respecto a la epilepsia. Lo más difícil, yo creo que en el sector social, tanto en el laboral, sí, yo creo que más en el sector laboral, Hmm. porque yo recuerdo cuando recién me casé, estaba en esas de buscar trabajo y todo esto, tuve un trabajo donde me despidieron porque me dio una crisis. No le había conversado a nadie que tenía esa condición, me dio una crisis, ¡pac! Por ahí. Tuve creo como dos trabajos que por ahí también, ¡pac! Por acá. No lo podemos tener y toda la cuestión. Para mí, si era salir, o sea, salía como el chavo con la cabeza abajo, como que ya me botaban de la vecindad y decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿sirvo o no sirvo para nada? O sea, y era algo que yo mismo me tenía o sea, era una autoestima que yo mismo me tenía que alimentar. O sea, porque no me lo iba a alimentar nadie más. O sea, ya estoy yo, tengo a cargo un hogar, tengo a cargo hijos, tengo sueños como todas las personas, pero no se me dan en estas situaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir a otro lado, buscar en otro lado. Fui Claro. a otro lado donde estuve 15 años o 20 años trabajando aproximadamente. Me dieron crisis varias veces en ese lugar. Una firma de auditoría, agradezco muchísimo al ingeniero que me entendió, que me ayudaba. Igual nosotros teníamos clientes y varias veces, en dos ocasiones donde diferentes clientes me dieron una crisis. Y recuerdo que una vez me dio una crisis donde un cliente, esa cliente era importadora de libros y ella tenía una hija que tenía el mismo problema. Ay, qué lindo. Y ella me dijo, tranquilízate, Jorge, o sea, yo sé que es esto. Y ahí me contó ella que la hija tenía ese problema. Con el tiempo, mi esposa llegó a trabajar en donde ella, lamentablemente, la hija de ella falleció. Por esto, una muerte súbita en la noche. Sí, Y ella sí. sabía que era eso. Me gustó la forma en que me trató y decir, o sea, yo sé que es esto, mucha gente no lo sabe y tenemos que empatizar un poco con toda la gente Sí, porque el para tema poder. laboral, y te lo pregunto porque el tema laboral es complejo acá en Colombia, por lo menos, pero yo me imagino que el marco en América Latina es más o menos igual. O sea, el tema de estigma en la parte laboral es muy complicado. O sea, entran a un trabajo con las calidades que tú tengas, ¿cierto? Pero apenas te da una crisis, sales, o ellos buscan sacarte, ¿cierto? Ellos buscan sacarte porque es el miedo, es el desconocimiento, es la ignorancia que desafortunadamente tenemos como, ¿cierto?, frente a esta condición. Entonces, las empresas se llenan de miedo de decir, pero ¿cómo lo contrato? Entonces es mejor sacarlo, ¿cómo lo ayudo? No tienen las herramientas. Ahora con el tema de la inclusión, bueno, que yo creo que es allá algo general, algo a nivel mundial, yo creo que eso ayuda porque sensibiliza más el tema y obviamente pues las personas con la condición que tengan tienen derecho a esa oportunidad laboral, sino que es complejo. Por eso te quería preguntar cómo te había ido, porque
todos los días se reciben casos, no, es que no puedo conseguir trabajo, apenas lo consigo me sacan. Es como una historia que se repite, ¿no? Es un círculo. ¿Cómo pone ese apoyo, por ejemplo, entonces ya cuando empiezas a hacer eso, cuál ha sido como tu experiencia que uno diga, es que de la epilepsia yo he aprendido algo que tú digas, sí, vivo con ella, pero a esto le saco esto positivo? Sí, justamente eso. Yo creo que aprendí a vivir de tantas experiencias, yo veo la epilepsia como una ola muy grande, pero aprendí a surfear, aprendí a correr la ola, aprendí a llevar la ola y a no caerme de ahí. O sea, si yo le pongo mucha cabeza, si me pongo mucha preocupación o me pongo con muchos miedos de lo que me puede pasar, me va a pasar algo. Mejor hago las cosas sin preocuparme de lo que puede suceder, pero con responsabilidad. Sí. Y hago las cosas así, o sea, yo vivo mi vida tratando de llevar lo más en paz posible las cosas, tratando de no estresarme tanto por las situaciones. Si hay plata, si no hay plata, si hay venta, si no hay venta, o sea, tratando de no exagerar un poco la ¿Tú situación. crees ¿Ah? que el estrés ha sido como un desencadenante de tus crisis? ¿Tú has notado algo que tú me digas, es que cuando yo me estreso o cuando estoy ansioso o cuando tengo este tipo de cosas, me disparan más las crisis? ¿Has podido identificar eso en ti? Sí, yo creo que sí. El estrés y esos ataques de ansiedad, sí. Sí. Esos han sido disparadores para mí y he tratado y creo que ahora estos últimos años, he manejado de mejor forma las cosas. ¿Tú tienes tu neurólogo, vas a tus médicos, tienes controles médicos? Sabes que hace unos 2 años no voy a donde mi neurólogo. Eso no es un ejemplo. O sea, lo que pasa es que no he tenido, me controlo bastante con las crisis, cada año me hago un examen del hígado para ver cómo está la resistencia a los medicamentos. No han estado muy fuertes las crisis y creo que lo he sabido manejar. Sí tengo responsablemente que ir donde el neurólogo, pero no le he tomado mucho asunto a eso. Bueno, muchas personas, pues acá se conectan pacientes, cuidadores, cierto, personas de diferentes países que obviamente apenas están de pronto, les están diciendo, ¿cierto? Tiene este diagnóstico. Una persona que está recién diagnosticada y que quiere escuchar la historia de otra persona, ¿qué le dirías a esa persona que está aquí conectada? No sabemos si es un papá, si es un niño, si es una persona que sea menor de edad, ¿cierto? O adolescente, así como te empezó a ti, o adulta. ¿Qué le dirías a esas personas que apenas están recibiendo un diagnóstico y que tú ya llevas, pues, o sea, hiciste una vida, ¿cierto? Porque ya estudiaste, te casaste, tuviste hijos. ¿Qué le dirías a esa persona que en ese momento tiene tantas emociones, ¿cierto? Porque sabemos que un diagnóstico de estos, pues, nos da susto, nos da miedo. ¿Qué le dirías a una persona de estas? Yo me quedaría con las palabras, hay un video de Millán Ludeña, donde la mamá, no sé si lo han escuchado, es un ecuatoriano que le diagnosticaron epilepsia cuando tenía la edad de 8 años. Y el doctor le dice a la mamá, le dice, ¿sabe qué? Millán tiene este diagnóstico, es mejor que no haga esto, que no haga lo de acá, que no haga lo de acá, que no haga esto de acá. Y ella dice, pero por qué no lo puede hacer? Dice, lo que pasa es que sí lo puede hacer, pero es posible que por su condición le pueda pasar algo. La mamá se molesta y le dice, doctor, discúlpeme, usted no me va a decir qué es lo que mi hijo puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Eso es lo que usted dice. O sea, yo me quedo justamente con eso. O sea, no condicionarme, bueno, y se lo digo a los padres de los chicos y a los mismos chicos, no condicionarnos o condicionar a nuestros hijos o nuestros familiares con lo que no pueden hacer.
O sea, pónganse metas altas de que puedan, yo quiero hacer esto, quiero lograr eso y vayan por eso. O sea, yo digo, y es lo que en los últimos años ha sido como mi frase de batalla, ¿no? Yo prefiero vivir tal vez un día libre que un año dentro de una jaula. Y esas jaulas pueden ser mis propios conceptos, o sea, mis propios temores. Prefiero poder o sea, no sé si soy tan fuerte, tan expresivo o tan apasionado de esto, pero prefiero morir caminando hacia mi sueño que me pase algo sin ni siquiera intentarlo, viéndolo de lejos. O sea, yo en algún día, si Diosito me lleva por alguna situación y no entendí por mi terquedad o toda la cuestión, que Diosito me resucite, yo puedo decir, Señor, morí caminando hacia donde yo quería llegar. No me quedé en la jaula donde me la pitaba el resto. Y yo les digo justamente eso, logren lo que quieran hacer, hagan lo que quieran. O sea, no se limiten por nada, todo es posible y todo está en la cabeza, todo está en la cabeza. Sí, es muy importante esa reflexión porque obviamente eso queríamos y digamos que el programa se trata de eso, de mostrar los diferentes casos, el testimonio de un paciente, pero también vamos con testimonios de cuidadores, porque el cuidador es tan importante como el paciente, ¿cierto? Pero digamos que es la otra cara de la moneda, de cómo lo vive el cuidador, que también es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Una labor Correcto. Muy ardua, Correcto. Porque no es fácil vivir casi que la vida del otro también, con la de él a la par. Pero lo importante es eso, es como llegar a una reflexión de aquí estamos muchas personas que tenemos esta condición, me incluyo, y que hemos salido adelante con las herramientas que tenemos, porque obviamente hay que entender que no todos los países tenemos las mismas herramientas, no todas las personas tenemos las mismas posibilidades y trabajamos con lo que hay, con lo que se tiene, ¿cierto? Correcto. Buscar estas organizaciones, estos grupos de apoyo es muy importante, porque ahí tú vas a saber que tú no eres el único que estás librando, digamos que esta batalla, sino que hay muchas personas que también hacen lo mismo, y te puedes ayudar de otras personas, del testimonio de otras personas. Eso empodera, y eso empodera no solo a un paciente, eso empodera a una familia, porque a veces es una familia, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Muerta de la angustia, y cuando escuchan un testimonio, ay, o sea, dicen, bueno, es que si esta familia lo logró, nosotros también lo podemos lograr. Y digamos que el mensaje es ese, ¿cierto? Es como, sí se puede, seguramente, pues, van a haber muchos más pasos, ¿cierto? Algunos nos demoramos un poquito en hacer otras cosas, porque así es la vida, ¿cierto? Yo me demoré mucho haciendo mi carrera porque sí, o sea, me enfermaba, me hospitalizaba, volvía a entrar, me demoré mucho, pero lo logré, ¿cierto? Todos vamos a nuestro ritmo. Yo creo que es muy importante porque en este momento de la vida todo es inmediatez, todo lo queremos ya. Y a veces no se puede todo ya, ¿cierto? Queremos una solución, Exacto. queremos una cura ya, pero a veces no se puede. Pero eso no quiere decir que la gente busque, intente, lo puede lograr, ¿cierto? Yo creo que hay algo que es como tener consistencia, o sea, perseverancia en las cosas. Entonces es muy rico escuchar tu testimonio, mira que tú eres un analista, estudiaste, desarrollaste, eres administrador de empresas, y muchas veces las mamás, por el amor que a veces no comprendemos, se vuelven sobreprotectoras, entonces no estudie, mejor no, mejor no, mejor no. Y ese no quita muchas posibilidades, sabiendo que ese no lo podemos convertir en un sí, en reforzar mejor las habilidades. No todos nacimos para ser abogados, no todos nacimos para ser médicos, pero hay personas que tienen otras artes y de pronto explorar esas artes, ¿cierto? Y bueno, esa familia que hoy nos está escuchando, mirar el potencial, y qué rico que tú seas como un ejemplo, y que sirvas de ejemplo para esas personas que nos escuchan y que digan, bueno, si él lo logró, mi hijo lo puede lograr, o yo como paciente lo puedo lograr. ¿Quién soy yo? Exacto.
Ay, Jorge, muchas gracias por recibirnos, por contar tu testimonio, bueno, por participar en este espacio. Y bueno, quiero decirle a todas las personas que el programa queda grabado, los que llegaron tardecito lo pueden volver a ver, que sigan las redes sociales de la fundación, que la fundación tiene unos grupos de apoyo, ¿cierto? Que tenemos uno para pacientes, otro para cuidadores, que todo es virtual, es muy fácil participar, ahí vamos a conocernos y obviamente a desmitificar la epilepsia porque pues todavía hay muchos mitos frente a ella y podernos educar. Dentro de 8 días tenemos ya un tema, ¿cierto? Vamos a colocar el tema para dentro de 8 días. Vamos a estar con una neuróloga y los invito pues para que se conecten, son los jueves a las 6:30, por ahí están rodando ya las redes de la fundación que ahí están, para que sigan las redes sociales, comenten, nos cuenten también sus historias y aquí los esperamos. Bueno, una feliz noche para todos. Gracias, Jorge. Cuídense. Muchas gracias.